parte de la rumorología que se dio transcurso de la mañana y en esta votación tan compleja que se ha venido desarrollando, pero al final de cuentas el bloque de contención cerramos los acuerdos ya desde hace varios días, inclusive enseñamos nuestro voto públicamente a los medios de comunicación, a la opinión pública nacional, nos mantuvimos, terminamos con la rumorología y bueno, la diferencia se dio muy puntual, como Israel Aldape ya te lo ha comentado, y era normal que nosotros votáramos en contra porque es una terna que no tiene carrera judicial. Los tres integrantes de la terna, o las tres, que merecen mis respetos como damas, pero bueno, son militantes del partido en el poder. O sea que el presidente de la República pretendía la morenización de la Suprema Corte. Por supuesto, Pepe, y además no garantiza una independencia, autonomía, objetividad del Poder Judicial y pues, mucho menos en la Corte. Y déjame decirte también, Pepe, que en este sentido nosotros estamos muy claros que no debemos de permitir que se esté erosionando al Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una intención del Ejecutivo, y lo digo con mucho respeto, pero puntualmente, no solo debilitar, sino poner de rodillas al Poder Judicial Federal. Y en este caso yo siempre he dicho que vivimos en una división de poderes, en un federalismo, lo aprendimos desde la primaria, desde la secundaria, está muy claro que es parte de un discurso y una vida federalista que tenemos que defender y que está en el marco de la Constitución, y no podemos nosotros ser cómplices de un avasallamiento que no le conviene a nadie y por supuesto no le conviene al país, mi estimado Pepe. Además, bueno, no se cumplían los requisitos constitucionales para la elección de ministra y fuimos congruentes con nuestro voto y dejamos atrás la rumorología que se había desatado en las horas anteriores. Correcto. Ahora, ¿qué va a pasar, Manuel Añorbe? El presidente de la República, de acuerdo con lo que establece la ley, tiene que nombrar a la brevedad, tiene que nombrar una segunda terna. Esta segunda terna podría incluir a 2 de los 3 nombres de las mujeres propuestas originalmente, ¿correcto? Correcto, así como lo estás diciendo, dentro de la rumorología, si volvemos a partir, se habla de que está a punto de enviarlo en las próximas horas, tendría, como lo dijiste, porque también eres un parlamentario, por tu amplísima experiencia al cubrir las noticias del Congreso de la Unión, tendría que ir nuevamente a comisiones y bueno, hay tiempo para volverse a presentar en el Pleno del Senado de la República. Es decir, sería en próximos días. Tiene que llegar efectivamente la propuesta presidencial a la Comisión de Justicia, digamos, debatirse, aprobarse en todo caso la idoneidad de las propuestas y luego esa idoneidad en el Pleno volverse a discutir. ¿Podría ser, Manuel Añorbe, la semana entrante? Puede ser la semana entrante sin ningún problema. Recuerda que terminemos periodo ordinario de sesiones el día 15 de diciembre, ¿no? Bueno, yo además te debo aclarar, yo soy integrante de la Comisión de Justicia, donde justamente dictaminamos la idoneidad y la elegibilidad de la terna que envió el titular del Poder Ejecutivo Federal. Pero bueno, ya desde ahí yo percibí claramente pues que había predisposición de los integrantes en esta comisión de las otras fracciones parlamentarias de oponerse sin una argumentación jurídica realmente, porque ellos lo que manifiestan es que bueno, que son incondicionales las personalidades que integran esta terna del presidente y que eso no garantiza la imparcialidad en la aplicación de la justicia si alguna de ellas llegara a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque consideran que habría estaría dándose pasos encaminados a un sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, cosa que pues nosotros, yo en lo personal por supuesto que no
compartimos, que no comparto, claro que no es así, porque el titular del Poder Ejecutivo está actuando en función de las facultades y atribuciones que la Constitución General de la República le otorga para enviar una terna, y quienes integran esa terna, Pepe, son mujeres altamente calificadas desde el punto de vista profesional, con conocimiento, con experiencia en el derecho y en diferentes materias del derecho, lo que se acreditó plenamente en la comparecencia que tuvieron en la Comisión de Justicia a la que yo pertenezco. Eso no está en duda en absoluto, reúnen los requisitos jurídicos que se establecen para poder garantizar la idoneidad y la elegibilidad. Aquí más bien es una cuestión de carácter político, cantada desde antes de la sesión y de las votaciones por pues una mayoría de integrantes de los grupos parlamentarios de oposición, que efectivamente hay que reconocer que sin los votos de la oposición no podemos lograr el grupo mayoritario de Morena al que yo pertenezco y los partidos aliados, pues las 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada, que fue lo que ocurrió el día de hoy, hasta hace unos instantes. Y podría, senador, podría Cristóbal Arias, podría repetirse esta receta, esta dosis de parte de los bloques de oposición a Morena y aliados, para dar pie finalmente a ejercer por parte del presidente de la República su atribución constitucional de nombrar directamente a quien va a ocupar el cargo de ministra o ministro, si fuera un hombre, pero creo que va a ser mujer, para ocuparse en esa vacante que dejó Saldívar. Pero en este caso yo te hago una pregunta directísima. No, se la hice a Manuel Añorbe, ¿no parece ser esto una jugada astuta del presidente para imponer su voluntad a favor de alguien en particular? Y ahí me atrevo a a asegurar lo que se ha publicado en varias columnas, que podrían estarle poniendo la camita, digamos, a Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, quien no ha sido ratificada todavía en el Congreso de la Ciudad de México. Podrían abrir el campo para que ella fuera, en todo caso, la futura ministra de la Corte. Vamos, estoy volando demasiado alto con todo esto, pero no hago sino repetir lo que he leído en columnas políticas. Pues mira, Pepe, son elucubraciones y especulaciones que pues se han presentado, que yo he escuchado, que he leído en distintos medios de comunicación, pero pues yo lo que creo es que los integrantes de los grupos parlamentarios de la oposición, desde mi punto de vista, deberían de reflexionar y de reconsiderar si ellos no quieren que el uso también de sus facultades, el presidente de la República, si se rechaza la segunda terna que se nos habrá de enviar en breve, bueno, pues que entonces valoremos que sea aquí en el Pleno del Senado de la República donde tomemos la decisión. El presidente está en su derecho de volver a enviar 2 nombres de esta terna y uno más, y si entre ellos viene la fiscal de la Ciudad de México, también está en su derecho, pero eso no quiere decir pues que es una maniobra, que es una jugada, que etcétera. No, es una facultad que tiene de enviar una nueva terna en el que puede contemplar 1 o 2 nombres, en este caso, pues los que ya hoy no pudieron lograr la votación, pero y agregar a alguien más. Mi querido Pepe, si no fuera trágico sería cómico. Estamos ante el primer caso, Pepe, de un gobernador vaivén en México. Va y viene. ¿Qué hizo Samuel García con este regreso inesperado a la gobernatura? Pues asumir la gobernatura para volver a salir después y dejar otra vez, no de interino, sino de encargado de la oficina a Javier Navarro por 30 días más. Va a patear el balón de la selección del interino, supuestamente y presuntamente es lo que él esperaría, hasta pasado el año nuevo. Sin embargo, el Congreso está insistente en que tiene un mandato ratificado ya por la Corte y el Tribunal, Pepe, en donde, bueno, pues tiene que, el primer minuto del día 2 de diciembre, tiene que haber un gobernador interino, ¿sí? Y, bueno, pues hoy precisamente ya lanzaron las primeras listas, y una lista bastante extensa, que incluye pues una docena
de personajes políticos, hombres y mujeres de Nuevo León. Yo te diría que la mitad de ellos, poquito más, la mitad de ellos, gente del gabinete de Samuel García y otro tipo de personalidades de diferentes partidos. Se supone que hoy en la noche deberá el Congreso debatir esto. ¿En qué contexto se da esto, Pepe? En el contexto también de que esta mañana, ojo, un juez laboral, no de Nuevo León, tampoco de Tamaulipas, de la Ciudad de México, le otorgó a Javier Navarro otro amparo para poder mantenerse como gobernador interino. ¿Y a dónde vamos con esta situación, Pepe? Pues quizá estemos ante un posible choque de trenes en los próximos días, los próximos 48 a 72 horas, en donde veamos que tengamos un gobernador interino espurio y un gobernador legítimo, nombrado, designado por el Congreso, y que ese gobernador espurio o encargado, como se le llame, se vaya a defender, como ya lo anunció y ya lo amenazó, con la fuerza civil, con la policía estatal de Nuevo León, para que el gobernador legítimo, nombrado por el Congreso, no entre a tomar posesión. Si llegamos a eso, mi estimado Pepe, lo que va a terminar de suceder es que vamos a entrar en una especie de crisis constitucional en Nuevo León, y eso permitiría que se solicite al Senado de la República la desaparición de poderes en Nuevo León. Y eso llevaría a que el Senado, de filiación morenista, le nombrara a Samuel un gobernador interino a modo, que puede ser el propio Javier Navarro u otro miembro que Samuel García decida. Incluso puede ser un no neoleonés. Este gobernador provisional, ya no sería interino, sería provisional, lo designaría el Senado y entraría en funciones de inmediato para subsanar la llamada crisis constitucional y, por supuesto, la desaparición de poderes. Ramón Alberto, este es un asunto mucho más serio de lo que parece. Es un asunto sumamente serio. Lo que está intentando Samuel García Sepúlveda es una especie de golpe de Estado en el Estado, atravesarle el camión al Congreso adverso de oposición mayoritariamente a su gobierno y evitar que el Congreso local, es decir, de Nuevo León, le imponga a alguien adverso al movimiento ciudadano y a la idea que tiene Samuel de lo que debe ser un gobierno distinto a quienes se han opuesto a su mandato de los últimos 2 años. Es una verdadera crisis, pero lo que tú dices alarma muchísimo, alerta muchísimo, porque puede intervenir el Senado de la República y desconocer poderes. Así es, Pepe. Mira, ya había una negociación. De hecho, hay una mitomanía muy fuerte de parte de Samuel, que después del video que acabas tú de exhibir, pues, acaba de sacar hace unos minutos un nuevo video donde está diciendo que los priistas de la Ciudad de México, no los de Nuevo León, los de la Ciudad de México, cita particularmente a Alito Moreno, vinieron el fin de semana a reventar un acuerdo que ya estaba hecho. El señor gobernador de Nuevo León, el señor gobernador que ya regresó, pues miente porque el acuerdo fue reventado por su propia gente. Ya los priistas y panistas habían aceptado las condiciones. El domingo se iba a terminar ese pacto, se iba a anunciar el lunes, y una vez más, por quinta ocasión en lo que va de este año, el señor gobernador pues echó por la borda todo el asunto y lo reventó. Fíjate, esto llegó a tal grado que Dante Delgado, el líder del Movimiento Ciudadano a nivel nacional, vino ayer a Monterrey, se reunió con muchos de los elementos de la clase política y pues después de largas horas de estar sentado con Samuel García, no lo pudo convencer de un acuerdo. O sea, el propio líder de Movimiento Ciudadano no pudo convencer al gobernador Naranja de llegar a un acuerdo. Sé que hay una profunda decepción en Dante por lo que está pasando, porque, Pepe, la política es el arte de tender un puente entre lo deseable y lo posible. Y aquí, como tú muy bien lo señalas,
El señor quiere, fíjate lo que está pidiendo. Número 1, un ejecutivo que él lo designe por 6 meses, un Congreso que se pliegue a sus designios y un Poder Judicial, y un Congreso que le otorgue la jefatura de la Fiscalía a un agente que él designe. Es decir, estamos ante un aprendiz de tirano que abiertamente quiere adueñarse de Nuevo León del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y eso que bien califica, Pepe, como tú acertadamente lo mencionaste, como un golpe de Estado. Es decir, aquí en Nuevo León, te voy a la poner... clase política. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches a tu auditorio. Morena, PT y Verde, precandidata a la presidencia. Y efectivamente acabamos de tener un evento muy bonito en Valle de Santiago, la gente muy cálida, entregadísima. Se va de los paneaguados, se van de Guanajuato, les vamos a ganar. La compañera Alma, de precandidata a gobernadora, muy bien. Y ya íbamos avanzando en la unidad, muy contento. Claro, precisamente me imagino, y como estás contento te voy a preguntar directo, como a ti te gusta, en voz alta. Dime. Gerardo, ¿qué opinas de la presencia de tu jefa Claudia Sheinbaum, precandidata, a haber entrado ayer a platicar con el presidente de la República a Palacio Nacional, poniendo en riesgo el principio de imparcialidad electoral por parte del presidente de la República? ¿No podían haberse visto en un lugar privado, distinto, y no comprometer en este momento las cosas, o ya perdieron la proporción? No, bueno, primero no hay una intervención del compañero presidente, pues son compañeros del mismo movimiento, además con una relación de amistad muy fuerte de muchos años, y en realidad el compañero presidente se lastimó un pie y Claudia pues va a saludarlo, no tenía que ver, no es un evento, si hubiera sido en otro lugar hubieran dicho lo mismo, que por qué se reúnen, que qué desvergüenza, que en lo público, no, yo no veo ningún problema en ello, de cualquier manera el INE nos está vigilando milimétricamente y ya estarían impugnándonos, pero sí en cambio, Pepe, qué desvergüenza de Xóchitl Gálvez de usar una imagen de un gusano, que además se utilizó en la Alemania hitleriana contra los judíos, en contra de la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Ella hizo una declaración muy firme, Xóchitl, cuando el cabeza hueca de Fox se le fue a Mariana Rodríguez, que esposa de Samuel García, en un comentario muy desafortunado, misógino, y ahora hace uno peor, porque no solo es misógino, sino antisemita, cometiendo una violencia política de género en una casa de estudios, la Universidad de Anáhuac, faltándose al respeto y faltándole al respeto a todo mundo. Yo más bien veo de aquel lado ya desesperación y majadería, y acá con nosotros pues van a decir eso, ¿no? Que la intervención, y nosotros luchamos contra las campañas de Estado, no vamos a hacer ninguna cosa que sea delito electoral, seremos siempre muy cuidadosos, pero hay una relación entrañable de cercanía y respeto entre el compañero presidente y Claudia, nuestra lideresa. Bueno, pero yo te pregunto entonces, ¿qué diría Andrés Manuel López Obrador, opositor, si el presidente en turno recibiera a la candidata de su partido en el poder en Palacio Nacional? Aunque hablaran de achaques. A lo mejor lo criticaría políticamente, es probable que así fuera. Y bueno, pueden criticarlo, pero no hay ningún acto ni ilegal, ni ningún delito electoral, ni ninguna conducta incorrecta. Yo, de verdad, lo ha explicado Claudia, frente a la lesión que se hizo el compañero presidente, pues ella decidió pasar a saludarlo. ¿Qué te parece, Gerardo Fernández Noroña, el tema Samuel García y el broncón que se está armando en Nuevo León? Hemos transmitido hace un momento prácticamente en directo el portazo en el Congreso de Nuevo León, gases lacrimógenos, Samuel que llega, retoma la gubernatura prácticamente por 72 horas, trae encima una bronca que no se le acaba. Danos tu comentario, Gerardo, por favor. Fíjate, Pepe, que yo creo que ahí sí hay un delito electoral, porque Samuel García regresa, yo creo que a llevarse el cochinito de recursos públicos para su precampaña. Entonces es una cosa delicadísima lo que está haciendo, pero además, como bien comentas, se le viene, pues más bien ya le reventó en la cara el conflicto de que él quiere imponer a su sucesor, quiere dejar al secretario de gobierno como si fuera encargado del despacho
eso no puede ser factible porque son 6 meses y efectivamente el Congreso de Nuevo León tiene constitucionalmente la responsabilidad de designar a quien en esos 6 meses esté al frente del gobierno, y de hecho ya lo hizo. Entonces, Samuel García quiere burlar esa determinación del Poder Judicial, que está corrompidísimo, pero en este caso efectivamente tiene razón, y el conflicto se ve que va a profundizarse. Efectivamente, como ayer comentaba en este espacio Leo Zuckerman, la ley electoral está plagada de restricciones tontas y aberrantes, lo cual ha provocado que estemos viviendo una competencia electoral llena de trivialidades, abusos y simulaciones, con el agravante de que esta ley no dota a las autoridades electorales de los medios adecuados para hacer valer eficazmente sus determinaciones. Recordemos que hace 30 años el gran mexicano y gran jurista Jorge Carpizo decía que la ley electoral entonces vigente era producto de lo que llamó una feria de desconfianzas, debido a los muchos abusos que venían cometiendo las autoridades. Pues de 30 años acá, los cambios a la legislación han sido más restrictivos y con menos herramientas para las autoridades electorales. No creo que haya en algún país de la tierra que imponga reglas tan absurdas como el nuestro. En efecto, las autoridades electorales llama irónicamente comités de salud pública, la ley les obliga a establecer unos raros periodos pre-campaña, campaña y de reflexión, pero sin darle a las autoridades medios eficaces para hacer que respeten sus determinaciones. En este sistema, la ley electoral impone muchas limitaciones a los candidatos y partidos, por cierto, exigidas principalmente por el entonces opositor y hoy presidente, y da pocos elementos a las autoridades para sancionarlos. Por eso la anarquía y los abusos que están a la vista. Que al presidente de la República le esté prohibido intervenir en el proceso electoral, nada le impiden los hechos ser jefe de campaña de su corcholata y atacar diariamente a los contendientes. Que al gobierno le esté prohibido desviar recursos públicos para favorecer a los candidatos oficialistas, nada importa en los hechos, pues el derroche tramposo y fraudulento de recursos públicos nadie lo para. ¿A qué debemos apostar los ciudadanos? José, debemos apostar a conocer las trayectorias personales de los candidatos y sus propuestas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.